La seguridad privada tiene sus raíces en la necesidad ancestral de proteger a las personas y sus bienes. Desde las primeras civilizaciones ya se consideraba que la seguridad era una tarea fundamental para conservar la supervivencia de nuestra especie. Mi nombre es Jacqueline Andrea Piraquive y esto es Formación Táctica Integral en Seguridad, FOTASIS. Acompáñenme en este recorrido en el origen de la seguridad privada en Colombia. Por el conocimiento, la táctica y la verdad, vuestra grandeza. Para iniciar este recorrido vamos a ubicarnos en la época en la que todavía no existían empresas de seguridad privada en Colombia. Aproximadamente en la época de los años 50, una época importante para nuestro país a nivel de seguridad, atravesábamos una crisis que venía anticipándose desde años anteriores, esto debido a la violencia generada entre los diferentes partidos políticos representantes del país en aquella época. Sus diferencias ideológicas causaron en nuestro país una crisis que conocemos como la época de la violencia, una época muy importante y muy triste para nuestro país. En dicha época, las únicas personas encargadas de prestar el servicio de seguridad era la fuerza pública. Por ende, no habían personas que prestaran ese mismo servicio a particulares, a personas independientes de los diferentes organismos nacionales, institucionales y demás. Aunque la inseguridad era una problemática que afectaba a toda la ciudadanía a nivel general, podríamos decir que el acceso al derecho de la protección era limitado. Al no existir un servicio de seguridad que se prestara de manera particular, muchos ciudadanos se veían principalmente limitados a acceder al derecho de la protección. Sin embargo, no existían agencias de seguridad privada a nivel nacional. En otras partes del mundo ya se escuchaban algunos nombres reconocidos como la agencia de detectives privados Pinkerton, que fue una de las primeras empresas a nivel mundial de seguridad privada con origen en Estados Unidos. De hecho, la primera empresa que tocó territorio colombiano a nivel o en el gremio de la seguridad privada fue la empresa también estadounidense Manservice, quien llegó a Colombia a través de su filial SOS Limitada. Una empresa que pues surge en la ciudad de Nueva York y llega a nuestro país debido a los desmanes violentos ocasionados precisamente por un evento histórico que nosotros conocemos como el Bogotazo, del cual vamos a relatar a continuación. Manservice, a través de su filial, llega a Colombia en el año de 1957. Casi 10 años después de que hubiésemos presenciado uno de los hechos más lamentables y que quedó para la historia de nosotros como el Bogotazo, que se le denominó al magnicidio del caudillo Jorge Eliezer Gaitán, un representante del Partido Liberal bastante popular entre las multitudes y especialmente muy popular entre la fuerza pública, específicamente entre la Policía Nacional. Este es un dato muy importante, ya que a causa de los desmanes violentos que se generaron tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, la Policía Nacional tuvo una gran influencia y no de la forma en la que de pronto imaginamos. Vamos a relatar paso a paso cómo se desencadenaron los hechos aquel día. Jorge Eliezer Gaitán, un representante político liberal de aquella época, candidato a la presidencia de nuestro país y muy popular entre las multitudes, salía de su despacho como abogado en el centro de Bogotá cuando fue ultimado por un sujeto de nombre Juan Roa Sierra con un revólver calibre 22. Este sujeto le ocasionó 2 disparos a Jorge Eliezer Gaitán, acabando de esta manera con su vida. Al ser un personaje tan popular, el señor Gaitán, las multitudes determinaron o decidieron tomar la justicia por mano propia, atacando físicamente al sujeto que fue acusado de manera pública de haber ultimado a Jorge Eliezer Gaitán. Estos ataques claramente provocan
desmanes violentos en toda la ciudad y posteriormente se extenderán a desmanes violentos a nivel nacional. A causa de esta ola de violencia, la Presidencia de la República, en esa época encabezada por el expresidente Mariano Ospina Pérez, determina frenar dichas manifestaciones haciendo uso de la fuerza pública, sin contar que gran parte de la fuerza pública, como lo es todo el organismo prácticamente de la Policía Nacional, no compartían los mismos ideales conservadores de la presidencia en ese momento. Palacio. En este momento, Bogotá está en llamas y en poder del pueblo liberal, del ejército liberal y de la policía liberal. Y pues debido a que la ola de violencia era tan desproporcionada de cierta manera, era muy difícil para la fuerza pública generar una retención adecuada, más teniendo en cuenta que la policía estaba bastante involucrada o bastante politizada respecto a los ideales políticos del Partido Liberal. Aló, fuerzas liberales izquierdistas de Colombia, se han levantado todas las divisiones de la policía en la capital de la República a favor del movimiento revolucionario. Por ende, contrario a seguir las órdenes de Presidencia de la República, la policía no solo desacata dichas instrucciones, sino que determina que lo más adecuado es unirse a los manifestantes que buscaban revocar a la presidencia de Mariano Ospina Pérez. Al unirse a ellos, pues teniendo en cuenta que la policía es una fuerza pública que porta armas de fuego, esto generó un nivel de inseguridad mucho más grande a nivel nacional, ya que el confrontamiento se dio de manera armada en este evento y principalmente fue protagonizado en la ciudad de Bogotá. De ahí el nombre reconocido como Bogotazo de este evento histórico. Justificado en esta presunta desobediencia de parte de la Policía Nacional, el Gobierno de la República determina que será necesario, para evitar futuras revelaciones de parte de la fuerza pública, despedir a todos los policías de Colombia. Esto lo hace a través del decreto 1408 del año 1948, específicamente en su artículo 3, en el cual le da la orden al director de la Policía Nacional de dar de baja a todos los uniformados de la policía a nivel nacional. O sea que por un periodo de tiempo nuestro país tuvo ausencia de la fuerza pública representada por la Policía Nacional, al menos una ausencia de carácter oficial, ya que recordemos que la policía tenía ideales liberales, o sea, estaba de acuerdo con las manifestaciones populares y sí estaba realizando una presencia, solo que no de carácter público. De hecho, podríamos llamarlo más de carácter particular, ya que ese servicio de seguridad dejó de prestarse de manera oficial a las instituciones del Estado y estaba de la mano con el pueblo, con las personas, con la ciudadanía en general. Todas las divisiones de la policía de la capital de la República de Colombia se acaban de unir al movimiento revolucionario. Debido a esto surgen los primeros grupos armados extrajudiciales conocidos como las autodefensas gaitanistas, conformadas mayormente por expolicías y también algunos miembros del Ejército Nacional que compartían los ideales liberales y que estaban dispuestos a unirse con el pueblo para revocar el gobierno de Mariano Ospina Pérez. Simultáneamente surge la Ley 182, también de 1948, en la que se regula todo el aspecto de la propiedad horizontal, que consiste en la subdivisión de un terreno de manera independiente. Esto quiere decir que diferentes familias podrían compartir el mismo territorio, pero con su debida independencia. Estos dos aspectos son muy importantes tenerlos en cuenta porque tanto el decreto 1408 y la ley 182 fueron aspectos importantes para determinar el inicio de la seguridad privada en Colombia, ya que se consolida esa necesidad de un servicio privado que se encargue de prestar esa protección a la ciudadanía en general. Recordemos que como consecuencia de la ola de violencia generada por el magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán, la inseguridad se consolidó como una problemática mucho más grave. Por ende, la seguridad se convirtió, si es que no era ya antes, en una necesidad fundamental para la ciudadanía en general.
Por lo tanto, podríamos atribuirle el origen de la seguridad privada en Colombia al 9 de abril de 1948. Sin embargo, el origen oficial del gremio de la seguridad privada en nuestro país no se da hasta 1957 con la llegada de la empresa SOS Limitada, filial de la empresa estadounidense de seguridad privada Manservice. 3 años después, en 1960, se consolida la primera empresa de seguridad privada nacional, Covitec, Colombiana de Vigilancia e Investigación Técnica Limitada, fundada por Luis Carlos Parra Molina. Posterior a esto, el gremio de la seguridad privada se expande, surgen nuevas empresas de seguridad privada en Colombia que le dan la oportunidad a los ciudadanos de proteger y salvaguardar su integridad física y la de sus bienes. A lo largo de este siglo, se sigue regulando la seguridad privada. Casi a finales de siglo, en el año 1994, nace lo que conocemos como el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada, que plantea las pautas necesarias y los requerimientos para que se consoliden empresas de seguridad privada de manera formal y oficial en Colombia. Esto sería todo por el video del día de hoy. Si quieren saber más sobre la historia de la seguridad privada en Colombia o a nivel internacional, háganoslo saber a través de los comentarios. Si les gustó este video, suscríbanse, estén atentos a nuestro contenido, denle like al video y compártanlo. Recuerden que mi nombre es Jacqueline Andrea Piraquive y esto es Formación Táctica Integral en Seguridad FOTASIS. Gracias y hasta la próxima. Por el conocimiento, la táctica y la verdad, vuestra grandeza.